Amigos, hermanos en Cristo, buenas noches a todos. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Ronald López, quien hoy estaré con ustedes en el estudio bíblico de esta noche, esperando que esta breve meditación, este breve estudio, pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, pueda ser de ayuda y de ánimo para sus vidas. Vamos a iniciar orando a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la inmensa bondad que tú nos das de la vida. Te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a través de este medio podemos reunirnos alrededor de tu palabra para abrirla con libertad, leerla, estudiarla, meditar en ella, extraer valiosas enseñanzas de tu palabra que tú hoy nos quieres decir a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, tu dirección, pedimos al Espíritu Santo que nos sea dirigiendo a mí al impartir este estudio y a los que me están escuchando, que podamos comprender tu palabra, que podamos asimilar sus enseñanzas y sobre todo aplicarlas a nuestra vida. Oramos en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Una de las enseñanzas más importantes que el ser humano debe aprender desde que es muy pequeño es la obediencia. Obediencia a los padres, obediencia a las normas de convivencia, obediencia a las leyes de tránsito y otras más. Y cada una de ellas lleva un resultado. Al obedecer a los padres, evitamos el castigo. Al obedecer normas de convivencia, vivimos tranquilos en sociedad. Al obedecer las leyes de tránsito, evitamos problemas con la autoridad. Pero pasando al plano bíblico, encontramos asimismo algunas ordenanzas que debemos aprender y obedecer, y cada una de ellas lleva una bendición que Dios envía a quienes obedezcan sus ordenanzas. El libro de los Proverbios asimismo están llenos de enseñanzas. Sí, los proverbios tienen muchas enseñanzas y ahora es Dios quien en calidad de Padre nos va a hablar a nosotros que somos sus hijos. Los invito, amigos y hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, para dar lectura a los versos del 1 al 6. Proverbios, el capítulo 3, versos del 1 al 6. Y leemos así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Estos y otros pasajes en este capítulo llevan la misma estructura. Hay una ordenanza, un mandamiento y luego una consecuencia o una bendición. Veamos entonces primero cuál es la ordenanza que encontramos y cuál es su bendición respectiva. La primera ordenanza la hallamos en el verso 1. Hijo mío,
no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Como buen padre, Dios aquí nos habla. Y mire cómo nos habla, ¿no? En forma cariñosa. Nos dice, hijo mío. ¿Y cuál es la primera ordenanza que nos da? Pues es, no te olvides de mi ley. La primera ordenanza que encontramos aquí es de no olvidarnos de su ley, no olvidarnos de sus mandamientos. Y el no olvidarnos apunta directamente al intelecto, apunta al conocimiento. Y para que usted algo no se le olvide, ¿qué es lo que generalmente hace? Pues para no olvidar algo, generalmente lo repasamos una y otra vez. Pues lo que no repasamos, lo olvidamos. ¿Cuántos de nosotros ya hemos olvidado algunos de los conocimientos que recibimos durante nuestra época colegial? Con los mandamientos de Dios ocurre exactamente igual. Si no estamos leyendo diariamente, analizando, meditando la ley de Dios, es probable que poco a poco la vayamos olvidando. Mire, un pasaje que nos habla justamente acerca de esto de estudiar todos los días la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 1, Salmos, el capítulo 1, leamos los versos 1 y 2. Salmos, capítulo 1, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mire lo que dice el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿de qué forma? De día y de noche. De día y de noche. Leemos aquí entonces que ¿cuántas veces el salmista leía la palabra de Dios, la ley de Dios? El texto nos menciona que lo hacía de día y de noche. Esto significa que tenía como parte de sus actividades diarias el separar un momento para leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Sí, él era parte de su costumbre, parte de su vida diaria. Establecía un horario para leer la palabra de Dios, para estudiarla, para escudriñarla. El mundo tan agitado que nos toca vivir busca siempre orillarnos a no tener tiempo, a ocupar nuestro tiempo en otros menesteres que pudieran parecer buenos y correctos. Nos ocupamos en el trabajo y es bueno hacerlo. Nos ocupamos en atender a la familia y es bueno hacerlo. Es correcto preocuparnos por el trabajo, es correcto preocuparnos por la familia. Pero la ley de Dios debe estar en primer lugar en nuestra mente y así también en nuestro corazón. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, hay un pasaje bastante conocido que nos habla justamente acerca de este respecto. Evangelio según Mateo, en el capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué cosas van a ser añadidas? El pasaje aquí de Mateo 6 nos habla de que las personas se preocupan mucho de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, de qué vamos a vivir. Sí, son preocupaciones diarias, son preocupaciones valederas y justas, pero la palabra de Dios nos recuerda, Dios mismo nos recuerda,
que debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitemos, Él las va a ir añadiendo a medida que las necesitemos. Una primera ordenanza entonces que encontramos aquí es que no olvidarnos de la ley de Dios, no olvidarnos, y eso apunta directamente a nuestro intelecto. Si volvemos al pasaje en Proverbios, la segunda parte del versículo 1 habla de guardar la ley en nuestro corazón. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí el pasaje nos dice que debemos guardar la ley, ¿dónde? Ya no en nuestra mente, sino habla de guardarlas en nuestro corazón. Primero se nos manda a no olvidar la ley de Dios, es decir, memorizarlos en nuestra mente. Sí, eso es bueno y es correcto, pero el pasaje va más allá. Si lo nota, va mucho más allá. El pasaje habla de guardar la ley en nuestro corazón. Esto nos indica que debemos de amar la palabra de Dios. Debemos atesorar la palabra de Dios como algo muy valioso, como algo muy importante en nuestra vida. No solamente tenerlo como buenos consejos, como buenos argumentos morales. Este asunto de amar la palabra de Dios, de atesorarla, quiere decir de que no debemos llegarnos a la Biblia y leerla solo como algo para cumplir, como para quedar bien con la familia, con los hermanos o con el pastor por si acaso nos pregunta. El guardar la palabra de Dios en nuestro corazón va a ser algo muy importante. Nos va a recordar de que siempre somos inmerecedores de su gracia, y también nos va a ayudar a reconocer de que todo lo que somos es gracias a Él. Amén. Sí, es gracias a Él. Esta es la primera ordenanza. El no olvidarnos apunta a nuestro intelecto y de guardar la ley en nuestro corazón. Pero esta ordenanza tiene también una bendición. ¿Cuál es esa bendición? La encontramos en el verso 2. Sígame con la lectura. Verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Estamos en Proverbios capítulo 3, verso 2. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuál es la bendición de no olvidarnos de la ley de Dios? Aquí lo dice muy claro. El resultado es tener larga vida y en paz. Hay muchos que tienen una larga vida, es verdad, pero no gozan de paz, no gozan de tranquilidad. Aquí la palabra de Dios nos dice que van a ser nuestros días largos y tendremos muchos años de vida. Y no solamente eso, sino que serán en paz. El texto menciona aquí que nuestra paz se va a aumentar. Nos va a aumentar la paz. Y creo yo que este es un primer resultado que todos queremos. Larga vida y vida en paz. Paz en primer lugar con Dios y paz también con nuestros semejantes. Y aquí podemos mencionar que hay muchos creyentes que pueden dar testimonio de una vida larga y en que los salvó. Y en aquellos que no se produjo esta larga vida, fue porque la voluntad de Dios así lo determinó. Estoy seguro que en todos los años que tuvieron de vida, la segunda parte del pasaje se cumple. Fue una vida en paz, fue una vida gozosa,
porque sabían que Dios los había rescatado de las garras del pecado. Una paz aumentada, nos dice el texto, una paz en el corazón, una paz que los lleva a soportar cualquier dificultad, no porque seamos súper espirituales, sino porque ellos se han aferrado a ese Dios que les da la paz. Sí, muchas veces preguntan las personas, los cristianos, ¿cómo es que pueden soportar tantas aflicciones y en paz? ¿Sí? Les digo un secreto. El secreto está en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el verso 29. Acompáñenme. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 29. Verso 27. Leemos así. Palabra de nuestro Maestro Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Aquí encontramos que Cristo Jesús, que es Dios, nos da de su paz. La paz que Cristo da, dice el texto, no es como la paz que ofrece el mundo. Este sistema llamado mundo ofrece paz a través del dinero. Son muchos los que pueden testimoniar que el tener dinero no les ha traído paz. Siempre están en preocupación, siempre están en angustia por cuidar y aumentar ese dinero. Aunque les ofrece cosas materiales el dinero, no les ofrece paz. Este sistema llamado mundo ofrece paz a través del amor. Sí, y este es un engaño en el que muchos caen. El creer que al tener a su lado a la persona soñada van a lograr la paz. Pero mis amigos y hermanos, la verdadera paz la ofrece Cristo Jesús, la ofrece Dios como bendición de no olvidar sus mandamientos. Esta paz aumentada es una bendición, producto de no olvidar la ley de Dios. Volvamos al pasaje en Proverbio que estamos analizando. Proverbio, el capítulo 3, verso 3, para leer la segunda ordenanza que encontramos aquí en el pasaje. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La ordenanza que hallamos aquí es que no se aparte de nosotros, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad. Aunque pudiera parecer la misma condición anterior, no lo es. La condición anterior apunta al interior de la persona, apunta a su intelecto y apunta a su corazón. Esta condición, esta ordenanza, apunta a lo externo de la persona, apunta a sus acciones, a sus actos. Ya no solamente se queda en el intelecto, en el corazón, sino que se muestra al mundo. La misericordia y la verdad de una persona deben de manifestarse en cómo se relaciona con sus semejantes. ¿Cómo se lleva usted con su familia, querido amigo y hermano? ¿Cómo se lleva usted con sus vecinos, con sus compañeros de estudio, con sus compañeros de trabajo? Esta misericordia debe formar parte de nuestro accionar diario. Sí, la misericordia y la verdad deben mostrarse
con nuestros esposos, con nuestras esposas. Debe mostrarse con nuestros hijos. Deben mostrarse con nuestros vecinos. Debe también mostrarse con nuestros compañeros de trabajo. Leamos a este respecto en la carta a los Efesios. Vamos al Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, para leer en el capítulo 4. Carta a los Efesios, el capítulo 4, leemos primero el verso 25. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad, ¿qué cosa? Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, aquí nos dice la palabra de Dios algo muy importante. Dejando la mentira, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Sí? Se asemeja al pasaje de Proverbios, ¿no? Que la verdad tiene que estar presente en nuestro diario vivir. Siempre tenemos que hablar con la verdad. Y en el mismo pasaje de Efesios, el capítulo 4, ahora leemos los versos 31 y 32. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quiten todo eso. Antes sed benignos unos con otros. ¿Y qué dice lo demás? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, la palabra de Dios confirma con otros pasajes que el hablar verdad debe estar presente en el creyente. Debe hablar siempre con la verdad. El actuar con misericordia tiene que mostrarse no solamente a aquellas personas que nos caen bien, a aquellos que son nuestros familiares, a aquellos que son de nuestro grupo más cercano. El hablar verdad y el mostrarse con misericordia debemos cumplirlo para todos nuestros semejantes. Dice el texto en Efesios 4:25, hablad verdad cada uno con su prójimo. Con su prójimo. Y luego aquí nos dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. La idea es unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Qué lamentable es cuando aún la mentira forma parte de nuestro vocabulario. Qué lamentable es cuando el actuar con misericordia no se muestra en nuestro diario vivir. La palabra de Dios nos recuerda y nos da una enseñanza y ordenanza aquí, Dios, que nunca se aparten de nosotros la misericordia y la verdad. La Escritura aquí nos enseña que el hablar con verdad y el obrar con misericordia debe ser el diario vivir del creyente. El diario vivir del creyente. Si se muestra con misericordia y habla siempre con la verdad, la persona, en este caso el creyente, está mostrando lo que hay, primero en su mente y segundo en su corazón. Por algo, en forma acertada, dijera nuestro Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Sí, por la forma en que habla la verdad, por la forma en que se muestra con misericordia, vamos a conocer quiénes son realmente hijos de Dios. Pero esta segunda ordenanza también tiene una bendición. Vamos a verla. Volvamos al pasaje en Proverbios, el capítulo 3, para ver cuál es la bendición que nos da Dios de no olvidarnos de su ley. Esta bendición la encontramos en el verso 4.
Proverbios 3:4. Leamos desde el 3 para tomar la idea, ¿no? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y, ¿qué cosa? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, que nos formaremos una reputación como personas honestas, personas cumplidas, personas fieles, personas confiables, personas respetuosas. Los demás serán los que hablen de nosotros, no nosotros mismos acerca de nosotros. Qué triste y lamentable cuando alguien comienza a enumerar cuáles son sus cualidades, muchas veces no con el ánimo de informar, sino con la intención de querer sobresalir. Yo hago esto, yo hago lo de acá, yo hago esto, yo lo otro, y siempre es el yo. Pero cuando dice el texto que nunca se van a apartar la misericordia y la verdad, ¿qué va a ocurrir con ese accionar? Hallaremos gracia y buena opinión, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Sí. Y si lo unimos esto a la bendición anterior, mira el conjunto que se va formando. Tendremos larga vida, en paz y con buena opinión delante de Dios y de los hombres. Los que nos conozcan podrán decir: él es un cristiano, ella es una cristiana, porque demuestra con sus acciones el carácter de Cristo. Sí, muestra con sus acciones el carácter de Cristo. Recordemos, hermanos, que la palabra cristiano nos llegó como un apelativo a la conducta que mostraron los primeros creyentes. Vamos a ver este episodio. Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 26. El libro de los Hechos, el capítulo 11 y el verso 26. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Qué hacían? Los discípulos, ¿no? Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, no se los llamaba cristianos, no se los conocía como cristianos, los llamaban los discípulos, los llamaban los del camino, pero aquí dice el texto que por primera vez en Antioquía fueron los discípulos llamados cristianos. ¿Por qué piensa usted que se los llamó cristianos? Bueno, porque ellos mostraron con su vida, con su accionar, mostraron cómo es Cristo. Hablaban como Cristo, pensaban como Cristo, actuaban como Cristo, amaban como Cristo, se entregaban como Cristo. ¿Se da cuenta? Fueron llamados cristianos debido a su conducta. La forma de conducirse de ellos llevó a la gente que los observaba a llamarlos cristianos, porque, insisto, ellos mostraban el carácter de Cristo en sus vidas. Sí, mostraban la conducta de Cristo. Y según lo que estamos viendo, dos específicamente estoy seguro que ellos mostraban: la misericordia y la verdad. Esta bendición de obtener gracia y buena opinión ante los demás también la encontramos en otros pasajes de las Escrituras. Acompáñenme.
Volvamos al libro de Proverbios, pero ahora en el capítulo 22. Proverbios, el capítulo 22, verso 1. Proverbios 22, 1. De más estima es el buen nombre que las riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mire, de buena estima es el buen nombre, mucho más que las riquezas. La buena fama es mucho más atesorada que el oro y la plata. Aquí encontramos que el tener buen nombre, el tener buena fama, el tener buena reputación es mejor que todas las riquezas, que todo el oro y que toda la plata. Les pregunto algo, mis amigos. ¿Sabe usted lo que piensan los demás de usted? ¿Conoce usted lo que hablan otros acerca suyo? Yo espero que lo que otros hablen de usted sean cosas buenas, sean cosas que señalen a Cristo, que digan, esa persona, ese varón, esa mujer es realmente un hijo de Dios, es realmente un cristiano, es realmente una cristiana. Ojalá sea así para todos y cada uno de nosotros. Volviendo al pasaje que estamos analizando esta noche, en el libro de Proverbios, el capítulo 3, vamos a ver la tercera ordenanza y su bendición. Esta tercera ordenanza la encontramos en el versículo 5 hasta el 6 en su primera parte. Dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Mire, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Esta, mis queridos amigos y hermanos, tal vez es la más problemática de estas ordenanzas de cumplir. ¿Por qué? Porque nos habla de depositar toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones en las manos de Dios. ¿Y por qué usted dirá esto? Pastor, ¿usted por qué dice eso? Bueno, porque una persona puede conocer las Escrituras y a su parecer y ante los ojos de los demás mostrarse como alguien de bien, pero puede estarse guiando por su propio criterio. Sí, es bueno conocer las Escrituras, es bueno leerla, estudiarla, meditar la Biblia, pero también esta parte nos habla de fiarnos de Jehová de todo corazón. El fiarse de Jehová de todo corazón implica que la persona, el creyente, se ha rendido totalmente a la voluntad de Dios. Mire, es interesante ver el significado de la palabra rendirse. La palabra rendirse lleva una concepción de que una persona entrega toda su vida en las manos de otro. Se pone a disposición de la otra persona. Está completamente desarmado y sin ningún ánimo de defenderse frente a la otra persona. Entonces, si aquí hablamos de que una persona, al fiarse de Jehová, está rindiendo su vida a Él, implica que ya no vamos a pelear, ya no vamos a discutir si acaso se pudiera hacer con Dios. Y es justamente lo que muchos están haciendo. Muchos se guían con su propio criterio.
El fiarse de Dios es confiar, es creer, es depositar todos tus recursos en las manos de Dios. Es poner todo tu intelecto, toda tu capacidad en las manos de Dios. Poner toda tu vida en las manos de Dios. Esta condición, esta ordenanza, apunta directamente al ego de la persona. Apunta al orgullo personal. Sí, a ese autoengaño en que podemos caer, de creer que lo que tenemos es producto de nuestro intelecto, es producto de nuestra capacidad, es producto de nuestra sagacidad, es producto de nuestra astucia. Sí, muchos dicen, lo que yo tengo fue producto de mi esfuerzo, fue producto de mi inteligencia, fue producto de mi astucia. Correcto. Pero, ¿quién es el que le da la inteligencia? ¿Quién es el que le da la vida? Es Dios que le permite vivir, es Dios el que da la inteligencia, es Dios el que da la capacidad. Entonces, hermanos, debemos tener sumo cuidado de basar nuestras decisiones en un criterio personal, ignorando los mandamientos de Dios. El no guiarnos bajo los criterios de Dios, el no hacerlo, es orgullo puro. Sí, es orgullo. Y el orgullo trae graves consecuencias. Veamos algo de esto en la palabra de Dios. En el libro de Santiago, vamos al Nuevo Testamento, al libro de Santiago, a la carta de Santiago. Leamos el capítulo 4 desde el verso 13. Santiago 4:13, leemos así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, mire, en vuestro orgullo. Toda jactancia, todo orgullo semejante es malo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Aquí encontramos que hay algunas personas que hacen planes, ¿sí? No es malo hacer planes, planificar, pero planifican según el pasaje de Santiago sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y no consultar la voluntad de Dios en nuestros planes, dice el texto que es jactancia, es soberbia, es orgullo. Sí, mis queridos amigos y hermanos, cuánto daño nos hace el orgullo, cuánto daño nos ha hecho el que no tomemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Cuántas familias se han visto afectadas porque no se tomó en cuenta la voluntad de Dios. Cuántos jóvenes han visto su vida destruir porque no consultaron a Dios en sus decisiones. Cuántas carreras se han visto frustradas porque no tomaron en cuenta, no pidieron la dirección de Dios para sus vidas. El no hacerlo es orgullo, es jactancia y es soberbia. Pero esta ordenanza
de fiarnos de todo corazón en Dios trae también una bendición. Volvamos al libro de Proverbios para ver cuál es la bendición de esta tercera ordenanza. La bendición la encontramos en la segunda parte del verso 6. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, es la ordenanza. Y él, ¿qué va a hacer? Enderezará tus veredas. Mire, el resultado aquí el autor bíblico los da en una pequeña oración. Él enderezará tus veredas. ¿Y quién es él? Pues ese él es Dios mismo. Sí, Dios mismo nos va a encaminar por la senda que nos conviene andar. Mire, escúcheme bien lo que estoy diciendo. No es por el camino que nosotros quisiéramos andar. Dios nos va a llevar por el camino que nos conviene andar, no por el que quisiéramos. Cuando confiamos en Dios de todo corazón, nuestros pasos, nuestra vida estará dentro de su voluntad. Leamos un pasaje a este respecto. En la carta a los Efesios, volvamos a la carta de los Efesios, pero ahora para leer el capítulo 2, verso 10. Carta a los Efesios, el capítulo 2, verso 10. Y leemos así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas, para que camináramos en ellas, para que las obedezcamos. Sí, Él mismo preparó un camino, una vida. Ha preparado, según el texto, buenas obras en las cuales nosotros debemos andar. Únicamente si confiamos en su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, vamos a gozar de esta bendición de ver a nuestra vida encauzarse, guiarse por la voluntad de Dios. 3 ordenanzas o mandamientos que hemos hoy analizado. Y asimismo 3 bendiciones que el pasaje de Proverbios, el capítulo 3, del verso del 1 al 6, nos ha permitido analizar. Recordemos cuáles son esas ordenanzas, esos mandamientos y bendiciones. Primero, el no olvidarnos de la ley de Dios, de estar siempre separando un momento para dedicarlo al estudio de su palabra. Y esto nos traerá la bendición de tener largura de días y paz en nuestra vida. Esta es la primera ordenanza y su bendición. Luego vimos el mandamiento de guardar en nuestro corazón y nuestra vida, de mostrarlo, la misericordia y la verdad. Que estas características del carácter de Cristo deben estar siempre presentes en nosotros, que somos sus hijos. Y haciendo aquello, obtendremos la bendición de contar con buena voluntad, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Y en tercer lugar vimos la ordenanza de fiarnos, de confiar, de depositar todo nuestro corazón y nuestra vida en las manos de Dios, de confiar plenamente en sus promesas, y nos dará la bendición de enderezar nuestras sendas, de guiar nuestra vida
por el camino que mejor nos conviene dentro de su santa y soberana voluntad. En esta parte, queridos amigos y hermanos, quiero dirigirme a dos grupos. Para aquellos que ya conocen a Cristo como su Señor, como su Salvador, para aquellos que ya han entregado sus vidas a Dios, recordemos siempre las bendiciones que tenemos que cumplir por obedecer sus mandamientos y específicamente las ordenanzas que esta noche hemos comentado. Y para aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo y desean contar en sus vidas con las bendiciones que hemos hoy descrito, puede hacerlo. ¿De qué forma? Únicamente arrepintiéndose de sus pecados, creyendo con fe que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús y que es el único que lo puede salvar. Haciendo usted esto, también puede sumarse a los muchos que ya disfrutan de estas bendiciones. Oremos. Amado Dios, buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque siempre ella nos anima, nos confronta y nos hace ver cuál es nuestra realidad. Hemos visto, Señor, las ordenanzas que tú das en tu palabra. Hoy solo hemos visto 3 de ellas. Pero nos hemos podido dar cuenta de las enormes bendiciones que tú derramas en las vidas de aquellos que las obedecen. Ayúdanos, Señor, a cumplir siempre tus mandamientos, tus ordenanzas, no pensando en las bendiciones que tú nos vas a dar como buen Padre que eres, sino porque te amamos, porque en verdad reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, y que sin ti estaríamos perdidos en delitos y pecados. Mira, Señor, aquella persona que hoy ha escuchado tu palabra y que desea también recibir estas bendiciones. Que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, Señor, lo redarguya, para que sienta en su corazón la necesidad de salvación y de entregar su vida a Cristo, para que pueda también disfrutar de las bendiciones que tú ofreces, estas y muchas otras más, para aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro gran y poderoso Salvador. Amén y amén. Así es, mis queridos amigos y hermanos. No sin antes, al terminar, quería invitarlos para el día domingo a las 11 de la mañana, hora de Guayaquil, Ecuador, a la transmisión de la predicación dominical que se va a realizar por este mismo medio, a través de esta misma plataforma virtual, donde escucharemos el mensaje de Dios para nuestras vidas el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Guayaquil, Ecuador. Me despido de ustedes y la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Buenas noches.